leer a una sola voz. ¿Listos? Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tiene como subtítulo el poder del Evangelio. ¿Cuál fue el título de la predicación del hermano el miércoles? El poder de la palabra. El poder de la palabra. Fíjate aquí, dice el poder del Evangelio. Dice así en el nombre de Jesús: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poderoso es el Señor. Toma tu asiento, mi hermano. Vamos a meditar, es una enseñanza, mi hermano, estamos estudiándolo, vamos a desglosarlo de manera, no es tanto una predicación, pero sí lo vamos a exponer también en el nombre de Jesús, mi hermano. Entonces, me voy a estar apoyando de hecho solamente es un versículo, pero Reina Valera, versión contemporánea, dice de la siguiente manera: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Y ahí está, eso está tremendo, mi hermano. Vamos a ver, apunta tu libretita, mi hermano, ten la lista porque va a haber un buen de versículos. Me voy a aventar solamente este versículo para estudiarlo, pero al mismo tiempo, mi hermano, tiene mucho jugo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba pasando, mi hermano? Que Pablo ya estaba en Roma, su grande anhelo, el grande anhelo de Pablo para ir a predicar, ¿a dónde? A la mera trinchera, mi hermano, a lo más difícil. Yo recuerdo alguna vez, mi hermano, cuando yo estaba, antes de convertirme, era yo un joven, que tendría yo como 13, 14 años, tal vez menos. Mi abuelita iba a surtirse ya a la Merced, mi hermano. Y yo recuerdo que a veces nos daba como las 5 o 6 de la tarde, se empezaba a oscurecer, se sentía un ambiente feo, se sentía algo, la Merced. Yo decía, ahorita vámonos ya, porque veías corriendo a la gente, sentías que te robaban, veías corriendo, a lo mejor ya robaron algo, no sé, tantas cosas, sentía feo. Pero ¿qué crees que años después, mi hermano, yo pude comprobar algo? Lo que es el poder de Dios en tu persona. Y hoy lo vamos a estudiar, vamos a ver el poder del Evangelio. El hermano Alfonso nos estuvo predicando, enseñando el día miércoles el poder de la palabra. Es poderosa la palabra, pero fíjate cómo está constituida la palabra y qué tan poderoso es el Evangelio. Por eso no deberíamos predicar otra cosa que no sea su palabra y que no sea el Evangelio, mi hermano. ¿Por qué? Porque en estos días se ha distorsionado tanto que se predica todo menos el Evangelio. Se exalta todo menos a Cristo. Se exalta al pelangocho que está cantando, pero a Cristo no se exalta, ¿no? Se exalta a todo. Se han hecho ídolos dentro de la iglesia cristiana, y no, dentro de la iglesia cristiana no debe de haber ídolos. El único grande se llama Jesús. Amén. Nada más, mi hermano. Entonces, yo recuerdo, mi hermano, que algo después ya estaba yo convertido, y una vez tuve una oportunidad. Estaba yo predicando a una persona que conocí, y bueno, nos quedamos de ver en un lugar público, mi hermano. ¿Por qué? Yo como hombre, ella como mujer, nos quedamos de ver en un lugar público. Entonces le empecé a predicar la palabra. Era una muchacha como de unos 20 años. Y pues le prediqué las palabras. ¿Qué crees que lo estaba recibiendo? Estaba recibiendo el Evangelio. Pero después había un problema. Ese problema era de que yo pensé que vivía cerca. No, ella venía desde la Merced. Y cuando me dijo el nombre, yo dije, no, pues que Dios te ayude. Pero en eso escuché al jefe que me dijo, no, que yo la ayude, tú la vas a llevar hasta su casa. Dios quería enseñarme algo, mi hermano. Algo que Pablo tenía, algo que con lo que Pablo contaba, con lo que antes no contaba. ¿Te acuerdas de la vida de Pablo antes de convertirse a Cristo? Cómo confiaba de que tenía cartas, tenía permisos de los mayores para ir a arrestar cristianos, para él esto, hacer lo otro, hacer y deshacer por los cristianos. Pero ahora, ¿con quién contaba Pablo, convertido ya? Si Cristo había sido crucificado, ¿con quién contaba? Por el poder de Dios, que no es poco, al contrario, es mucho el poder de Dios. ¿Puede entender lo que Pablo había sentido, había experimentado? ¿Por qué? Porque te imaginas estar nada más como pasando, o sea, de que sabes que en cualquier momento tú te puedes ir, pero estar a las 8 de la noche yendo a meterte a la Merced, hermano,
Yo decía, Señor, tú vas conmigo. Es cuestión de fe, es cuestión de convicción, es cuestión de saber que no es tu protección, es la protección de aquel que te mandó. Si Él te mandó, no tengas miedo, pero si tú vas de acomedido, preocúpate, mi hermano. Entonces, bueno, fuimos y de repente iba así como que yo medio pensativo, recordando aquellos tiempos. Estaba en la primera bolita y yo, híjoles, pues a ver si no me roban, me escondí el celular. Yo dije, no. Si Dios me mandó, Dios me protege. Y cruzamos, dimos la vuelta y yo nada más iba fijándome por dónde, porque vimos mucho en un laberinto. Y pues ahí son vecindades, son lugares donde viven muchas personas. Hermano, yo dije, bueno, hasta ahorita pues a ella la conocen, a todo el mundo saludaba, pero ahorita que me regrese yo solito es otra cosa. Señor, tú vas conmigo. Tú conmigo, ¿quién contra mí? Regresé, hermano, y pude ver la grandísima diferencia de caminar sin Dios, pero caminar con Dios. ¿Por qué? Todo temor, miedo, todo se ve, porque ahora Dios estaba conmigo. Y ahora sí me voy a meter a las trincheras. Y yo admiro mucho a Pablo, porque ¿por qué no se le habrá ocurrido ir a predicar a cualquier otro lugar? Él quería ir a Roma, a la trinchera. Y tú sabes lo que es predicar en la trinchera, predicar en Roma y decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ahora no solamente es una frase, auméntale la otra, porque es poder de Dios para el que cree. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos de los sabios y de los no sabios, que él decía de los griegos y de los no griegos? Lo explicamos acerca rápido, ¿por qué los griegos eran cultos? Los griegos estudiaban, pregúntale a Aristóteles, a Sócrates. La sabiduría, la filosofía estaba ahí con los griegos. Pero había otros que no estudiaban. ¿Y qué? Es como ahora los que van a la escuela y los que no van. Sí, esos no saben, incultos, ¿verdad? Analfabetos. Así pasaba en esos tiempos con los griegos y los no griegos, con los sabios y con los no sabios. Y por supuesto que es como en estos tiempos. La clase alta no somos sabios, vamos a las mejores universidades, estudiamos con los mejores. Pero ¿qué te juntas con esos? Esos no saben, se sienten teólogos, pero no son teólogos. Entonces, de repente Pablo estaba como que en medio, él era un equilibrio, porque no pertenecía a los sabios, pero tampoco pertenecía a los no sabios. A final de cuentas, Pablo era sabio. Era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, ciudadano romano de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día. Pablo tenía mucho, hermano. Pero ahora él se gozaba moviéndose entre lo que hoy se diría y se llamaría la chusma. Pablo no tenía problemas porque ahora, cuando andas tú con la gente que es más noble, más sencilla, entonces dices, ratos ahorita me los hago. Pero ¿qué tal cuando vas con los sabios? Con los que tienen una ética, una pose, una postura, que tienen ¿qué? A lo mejor dinero, y que dicen, no, el evangelio es para tontos, el evangelio es para gente mediocre, el evangelio es para gente así. Y Pablo, que tenía todo, ir ahí y decirles, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Quién le iba a poder decir a Pablo que no sabía que eso es para indoctos, que eso es para analfabetos, que eso es para gente que no tiene que hacer, que es lo que se dice muchas veces en estos días? Pablo comienza diciendo, no me avergüenzo. El apóstol había sido, fíjate hermano, vamos a hacer un recuento de lo que había pasado Pablo. Primero, Pablo fue encarcelado en Filipos, ¿te acuerdas? Eso está en Hechos 16, 23 y 24. Después fue echado de Tesalónica, eso está en Hechos 17:10. Después fue sacado a escondidas de Berea, eso está en Hechos 17:14. Después fue vilipendiado en Atenas, Hechos 17:32. ¿Te acuerdas lo que le pasó ahí? Después fue juzgado como insensato en Corinto. Eso está en primera carta a los Corintios, capítulo 1:18 y 1:23. Fue apedreado en Galacia. Eso está en Hechos 14:19.
Pero aquí está lo tremendo, mi hermano. A veces a nosotros no nos pasa nada y no queremos seguir en el camino. ¿Te imaginas qué exhortación le dio el Señor Jesucristo cuando se le manifestó a Cristo? Cuando se le manifestó a Pablo, perdón. ¿Qué le dijo? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿En qué tono se lo habrá dicho? No lo sabemos, la escritura no nos relata en qué tono lo hizo, pero una cosa sí sé, es que escuchando la voz del Señor, ante Dios todo cae. Amén. Ante Dios todo se cae. La cosa es que ¿por qué muchos no han caído delante de Dios? Porque no han tenido ese encuentro con Dios. Porque no hay rasgo, mi hermano, de alguien que... No hay rasgo de alguien, mi hermano, que se mantenga de pie delante del Señor. ¿Te acuerdas cuando estaba el hermano? Soy mucho eco, ¿verdad? Amén. ¿Ya está? Ya. Ya se dijo. ¿Te acuerdas? Ya se me fue. Vamos a seguir, ya se me fue lo que les iba a decir. Entonces, todo lo que tuvo que pasar Pablo no era cualquier cosa, y nosotros no hemos pasado ni un poquito de lo que Pablo, pero él tenía algo que es digno de admirar, que es amor por la obra, amor por su Dios. Cuando Jesucristo se le manifestó y le dijo, no es así, estás yendo en sentido contrario, es al revés, estás atacando a los que debes de amar. ¿Y qué pasó? No lo dudó. En cuanto se levantó después de que le fue regresada la vista, o sea, mira, te voy a mostrar algo. Esta es tu situación. ¿Y cuál fue la situación con la que se encontró Pablo? Que no veía. Él creía ver. Él creía que con los fariseos se encontraba todo, que estaba sirviendo a su Dios. Él creía que esto y lo otro, y es tremendo cuando va y se encuentra con todos los ídolos allí en Atenas. ¿Por qué? Estaba el dios de esto, la diosa de esto, el dios de aquello, el dios de lo otro, y de repente se encontró con un altar que dice al Dios no conocido. Y que dijo, a ese Dios es al que yo vengo a presentarles, al Dios que ustedes no conocen. Porque ustedes piensan que todo esto es Dios, ¿no? Dios es lo que les voy a decir. Esto va a estar tremendo porque este estudio, mi hermano, nos va a cuadrar, ¿eh? Si el libro de los Hechos nos dijo, nos enseñó tantas cosas, este nos va a cuadrar. Vamos a seguir. Algo entonces impresionante y a imitar de Pablo es que, pero siempre se mantuvo con una ansiedad. Hay una ansiedad por hacer lo malo y hay una ansiedad por hacer lo bueno. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Proverbios? Que decía que hay personas que sus pies ya sienten que caminan para correr a lo malo, pero para correr a la iglesia no sienten esa ansiedad. Nada más es para lo malo, para ir a la disco, para el baile, para ir a esto, para ir al otro, pero para venir a la casa de Dios no sienten ansia. Pero están los que sentimos ansias. Hoy va a ser el estudio del libro de los Hechos. Hoy va a estar aquello, va a estar lo otro. Dijeron que se iba a predicar este tema. No. Y tú empiezas a tener interés por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es el único alimento que alimenta el alma. La única agua que le quita sed al alma. No hay otra cosa. No hay otra cosa que lo pueda hacer. Entonces, Pablo se mantuvo ansioso. ¿Por qué? Por predicar el evangelio en Roma. Todo lo que pasó, lo que acabamos de mencionar, lo que le pasó en su trayecto hasta que llegó a Roma. Poderoso es el Señor. ¿Por qué? Porque Roma, mi hermano, era el núcleo, era el centro, era la mera mata del poder político de esos tiempos y de la religión pagana de ese tiempo. Y Roma sigue siendo, tal vez ya no la situación geográfica, pero sigue siendo, estando cerca de ahí, en el Vaticano, sigue estando la mata de la religión pagana. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron espantar a Pablo de predicar el evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 18. Te lo voy a leer rápido, mi hermano, sígueme solamente con la vista en tu Biblia, te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos,
sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos o somos derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Cristo Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. ¿Qué tienes que hacer tú cuando vienes a la fe? Cuando crees, no, es que ya creyó. Y dicen que creyó, ¿por qué? Por una oración de fe, por una oración, la oración del pecador. Pero al momento de hablar, no habla la palabra de Dios. Cuando una persona cree, lo vamos a ver más adelante con versículos bíblicos, cuando una persona cree, lo primero que quiere hacer es hablar de la palabra de Dios. Lo primerito que quiere hacer. Si no, tal vez no ha creído, mi hermano. Debemos de aclarar eso. Y nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que Él resucitó al Señor Jesús. También a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. La promesa de Dios, la más grande promesa que Dios nos hace, que no nos va a dejar en el sepulcro si no morimos, que nos va a levantar del sepulcro cuando Él venga. Amén. ¿Pero a quiénes? A los que creyeron. Y eso es lo tremendo, mi hermano. ¿Cuántas personas van todos los días 12 a la Basílica de Guadalupe? ¿Tú crees que esos van a ser levantados el día que Cristo venga? ¿Tú crees que esos van a recibir las bendiciones de Dios? No. Claro que no, y es triste, pero tenemos que decirlo. De repente vamos a muchos lados. Yo, por ejemplo, cuando voy allá al rancho de mis papás, allá en Guanajuato, veo el Señor de no sé qué, el Señor de qué, Nuestra Señora de no sé qué tanto y todo. Pero todo eso es vanidad, hermano. Salmo 115 dice que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan. Y así como son ellos, son los que los siguen. Y eso está tremendo, hermano. A mí más que darme, no, me da tristeza. ¿Por qué? Porque son como Pablo, piensan que están sirviendo a Dios, piensan que va siguiendo a Dios, pero si se dieran cuenta, si abrieran sus Biblias, se darían cuenta de ¿qué? Que están haciendo todo lo contrario a Dios, lo que no le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni siquiera con nosotros sus siervos, porque somos sus servidores. Lo decimos en otras palabras, somos sus achichincles. Amén. Y a mí eso me honra, eso me hace sentirme privilegiado, porque soy una chichincle del Señor. Entonces está tremendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque siempre va a ser lo mismo. Sin embargo, nuestro Dios obra de una y muchas maneras. Entonces, dice el versículo 15, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, nos vamos haciendo viejitos, por dentro nos vamos renovando de día en día. ¿Te acuerdas del canto que cantamos, mi hermano? Los jóvenes van, pero hasta los jóvenes se cansan. Sin embargo, los que creen, los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, ¿cómo dice el canto, mi hermano? Acuérdate. Correrán y no se cansarán, y como la águila levantarán el vuelo. Así serán, así son.
Hay veces que yo me pregunto, hermano, a veces ha habido, cuando íbamos a casa de oración, cuando estábamos en casa de oración, Ciudad Deportiva, ¿a qué hora llegamos, mi hermano Pedrito? A la medianoche. Y de repente culto en la mañana. Y luego el trabajo y así, y esto y lo otro. Yo digo, es verdad que los que esperan en el Señor tienen fuerzas. Corren, pero no se cansan, nos fatigan. A pesar de que nos vamos desgastando físicamente. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Quiero leerlo todo porque estamos estudiando. Del 23 al 28. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Dice así en el nombre de Jesús. Síguelo con tu mirada. Comienza con una pregunta. ¿Somos ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. ¿Somos ministros de Cristo? ¿Por qué? Porque no se ve. ¿Vas entendiendo? Sí, amén. La gente va siguiendo lo que se ve, pero pocos siguen al Dios invisible, que es todopoderoso. Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más, dice Pablo. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje, corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. De repente alguien dice, no, es que el evangelio es locura, por eso no lo entiende, hermano. No, el que no lo entiende eres tú, porque no has pasado nada de eso. Y los que hemos pasado de eso dicen, ay, te pasa todo eso, Juan Carlos, te pasa todo eso, Pedro, te pasa todo eso, Daniel, te pasa todo eso, Alfonso, les pasa todo eso y todavía quieren seguir siguiendo a Dios. ¿Qué nos pasó el domingo? ¿Y todavía quieren seguir a su Dios? ¿Todos quieren servir a Cristo después de que todo lo que les pasó? Se van en la mañana, pasan frío, pasamos fríos, pasamos lluvia, pasamos hambre. ¿Pero qué? Bendito su Santísimo. Porque Él sufrió más cuando iba camino al Calvario. Yo sufrí sed, Él sufrió más sed. Y aparte de eso, iba dolorido por golpes. A mí me voy a quejar cuando tengo todo. ¿Cómo podría decir que, ay, es que usted no puede entenderme porque usted no sabe lo que yo sufro? Poderoso es el Señor. ¿Quién podría decirle a Pablo algo, mi hermano? Ahí mismo en el capítulo 12, segunda de los Corintios, versículos 9 y 10. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades. ¿Quién se jacta en sus debilidades? ¿No? Lo que hacemos, lo primero es chillar y quejarnos. ¿Quién se jacta en sus debilidades? Porque para que el poder de Cristo repose en mí. Versículo 10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades,
en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza, dice el apóstol Pablo. Amén. Poderoso es el Señor. Tendría algo de qué avergonzarse, habiendo pasado todo esto, habiendo vivido todo esto, habiendo probado en carne propia de una manera y otra. El apóstol Pablo tenía por qué avergonzarse. Entonces, ¿por qué tú te avergüenzas, mi hermano, de predicar el evangelio? Si tú has pasado también muchas de estas cosas. Te pasó esto, te pasó aquello, te está pasando esto, lo otro, hermano, y de repente no quieres predicar el evangelio después que tienes testimonio de que Dios te ayudó en todo momento. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor. Después dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder. No me avergüenzo de qué? Del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no te avergüenzas del evangelio, hermano? Podríamos tener muchas ideas para completar, pero Pablo dice aquí por qué es poder. La palabra poder, mi hermano, en el idioma original, en el griego, es la palabra dunamis, con D de dedo, dunamis. Y esto quiere decir algo, mi hermano. Quiere decir dinamita. Pues aquí en el griego está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es dinamita. La pregunta es, si nosotros estudiamos esa palabra, sabemos que es dinamita, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la dinamita? ¿Qué hacen los ingenieros cuando están construyendo una carretera y de repente, chin, se está interponiendo este cerro, este monte? ¿Qué hacen? Ponen dinamita y seguir. ¿Tienes un obstáculo, mi hermano? ¿Hay algo que te está estorbando? ¿Hay algo que te está atormentando? ¿Hay algo que? Echa mano del evangelio. Pon la dinamita y ¿qué? Que explote y que se derribe lo que te está estorbando. La palabra dinamita se deriva de esta palabra griega, dunamis, poder, también quiere decir. Aunque el mensaje sonara como una locura para... ¿Cómo vas a comparar la dinamita con el evangelio? Suena como una locura, ¿verdad? Suena tonto. Para las personas de allá afuera suena tonto. Por eso es que es poder para los que creen. Primero al griego, al judío, perdón, y después al griego. Vamos a ver por qué. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18, dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura, pero ¿qué estamos diciendo? El mensaje de la cruz no es otra cosa. No podemos usar los versículos como se nos pegue la gana. Hay una regla que se llama la hermenéutica, que nos enseña a estudiar lo que estaba antes y lo que está después de un versículo. Así lo podremos entender. Pero si nosotros usamos un versículo para usarlo como se nos pegue la gana, estamos cayendo en un error y podemos hacer una herejía, inclusive una blasfemia, usando la misma palabra del Señor. ¿Por qué? Hay quienes quieren justificar todas las barbaridades que se hacen dentro de la iglesia. Está la alabanza, se tiran, sacuden el cabello y quieren justificarlo. Es que usted no lo puede entender, hermano, porque eso es, para ustedes es locura. No tuerzan la palabra. Aquí está diciendo clarito que el mensaje de la cruz es ciertamente, ¿qué? Una locura. ¿Pero qué es locura? El mensaje de la cruz. A muchas personas no les cabe en la mente cómo es que María concibió a un hijo sin haber tenido contacto sexual. No les cabe en la mente, ay, eso es una locura. A muchos no les cabe en la cabeza cómo es que Cristo resucitó. ¿Cómo va a resucitar una persona? Te mueres, se acabó todo. No. Para muchas personas son tonterías el evangelio. Ay, no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué? Entonces es ahí donde vienen las distorsiones de estos tiempos. No, es que usted no tiene revelación. No, mi hermano, déjame decirte que toda la revelación aquí está. No me vengan con cosas extrabíblicas y que tus experiencias personales son más poderosas que eso. Porque es lo que hacen muchos. No, es que me vino y no tiene nada que ver con eso. Y esto va a sonar bien feo. Pero algo extrabíblico que no tiene poder es la supuesta aparición de una virgen en un cerro. No hay ningún registro aquí en la Biblia acerca de algo ni parecido. Pero son muchas. No, es que un moco mira y ya tiene la cara del Señor Jesucristo y ahí lo enmarcan y lo quieren seguir.
Discúlpenme, pero nos llaman ignorantes. Nos llaman que somos locos los evangélicos, cuando lo único que hacemos es seguir la palabra de Dios. Porque la verdad alumbra, ¿a poco no? Y si tú conocieres verdaderamente la verdad, ya lo estudiamos, hermanos, ¿se acuerdan? Seréis verdaderamente libres. O sea que esto es de peso, ese es el poder del evangelio. Podrás tú decir que estás libre porque no estás encarcelado, hermano, pero espiritualmente no puedes. Hay personas que ya lo dijimos, no pueden alabar a Dios, están encadenados, están esclavizados. No, es que a mí me da pena. A veces la pena es una cadena. Pero bueno, entonces, para los dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Se empieza a entender la siguiente parte, ¿verdad? Entonces dice, el evangelio es eficaz porque viene cargado ¿de qué, hermano? ¿De quién es el evangelio? ¿Y quién es Cristo? ¿No es Cristo el mismo Dios que vino aquí hecho carne y caminó como nosotros, sentía como nosotros, hablaba como nosotros, veía como nosotros? ¿A poco no es Cristo, es Dios? Entonces, el evangelio es eficaz porque viene cargado, es poderoso porque viene cargado. ¿De qué dice? ¿Qué dice que el evangelio es poder? ¿Quién es el todopoderoso? ¿Quién? El evangelio es eficaz, es poderoso porque viene cargado de la omnipotencia de Dios. Y aquí es donde me voy a aventar muchos versículos. Éxodo 15:6 dice: Señor, Señor, el poder de tu diestra sea magnificado. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo. ¿Qué puede hacer el evangelio? Quebrantar al enemigo. Vamos a profundizar y vamos a de repente espiritualizar un poquito. ¿Quién es tu peor enemigo, mi hermano? Tú mismo. Tu espíritu dice, vamos a la iglesia, pero tú dices, no, vete a ver el partido, no, mejor vete para acá, vete a hacer esto, todo. Ese es tu peor enemigo. ¿Quién es el único que puede quebrantar al enemigo? El evangelio. Ponle a ti mismo, y tú tienes problemas contigo mismo porque sí quieres, pero no quieres, sí, pero no. Echa mano del evangelio, mi hermano, lee la palabra, lee el evangelio, pon la dinamita y que derribe todo eso. Deuteronomio 32:39 dice: reconozcan ahora que yo soy Dios y que ya no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie quien pueda evitarlo. Por una simple razón, mi hermano. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios más poderoso. Ni siquiera él dice muy claro, no hay otros dioses. Porque el evangelio, tú te vas a avergonzar. ¿Por qué tienes que avergonzarte del evangelio? Mejor avergüénzate de andar contando tus historias, tus aventuras. No, es que yo me acuerdo aquel día cuando fui y empezamos ahí hasta le hacemos así. Pero para predicar el evangelio nos da pena. No queremos predicar el evangelio. Somos buenos para andar contando al jinete sin cabeza, la Llorona. Y no nos da vergüenza contar. Yo vi. Pero te da vergüenza contar, hablar del evangelio. ¿A poco no? Job 9:4 dice: su corazón es sabio y grande es su poder. ¿De quién habla? Nadie puede desafiarlo y salir librado. Y es algo que nunca se nos tiene que olvidar. Nuestro Dios es omnipotente. El evangelio es eficaz y poderoso porque viene cargado del poderío de nuestro Dios. Su corazón es sabio, el corazón de nuestro Dios es sabio, es grande en su poder. Nadie puede desafiarlo y salir bien librado. Goliat se atrevió a desafiar, no al ejército de Israel, se atrevió a desafiar al Dios de Israel. ¿Y qué pasó?
Bastó un chamaquito, chiquitito. Amén. Y que decía, ¿por qué vienes con palos? Ni que fuera yo perro. Pero vas a ver ahorita que ese niñito tuvo el valor de decirle, no estás desafiando al Señor de los ejércitos. Y hoy le voy a dar tu carne a las aves. Chamaco insolente. ¿Y qué dijo? Ahorita vas a ver. ¿Y qué? Le bastó una pedrada. ¿Por qué? ¿Era su poder? ¿Era su puntería? No. Era su Dios. La confianza en su Dios. Amén. ¿Quién puede desafiarlo? En el reinado de Josías, de repente estaban los asirios atribulando a un reino que estaba encerrado, no sabía qué hacer porque no quería pagar tributo, porque su rey estaba sirviendo a Dios y estaba confiando en su Dios. Y de repente, ¿qué? Lo cercaron y se pusieron todo. El ejército más grande del mundo estaba acercando al pequeño pueblo y ejército de Israel. Pero, hermano, no te asustes cuando algo así te intente atormentar. No te asustes, porque por muy grande, por muy numeroso que sea, no se te olvide quién está contigo. Amén. El rey lo sabía. ¿Y qué dijo? Señor, líbranos de esto. Lo único que hemos hecho es confiar en ti. Derribamos altares, quitamos todos los altares a todos los dioses para que solamente estuviera tu altar. Tú eres el único Dios. Ese es el Dios de aquí de Casa de Oración. Aquí no hay ningún otro Dios. Aquí el único Dios es el Maestro. Sí, amén. 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 ¿Y qué pasó? Estaban preocupados, son muchísimos, no les vamos a poder dar batalla. Pero faltaba que su Dios metiera la mano por ellos. ¿Y qué pasó? Oh Señor, mándame un vallado de ángeles, Señor, y rayos y centellas, fuego y eso y otro, como en las oraciones de estos días. No, hermano. Dios dijo, hijo, vas a ver, te voy a enseñar algo hoy. Mandó nada más un ángel. Con un ángel pasó todo el ejército muerto. ¿De quién es la victoria? De Dios. ¿Quién nos ha dado esa victoria? Por confiar en Él. ¿Es poderoso el Evangelio? Amén. Amén. ¿Cuántos demonios no andan tras de nosotros? No han andado tras de nosotros. ¿Cuántos demonios no andaban tras del Maestro? ¿Por qué se puso negro el cielo? ¿Cuánto demonial no habría en el cielo cuando el Señor entregó el Espíritu diciendo, ganamos? ¿Pero qué? No sabían del poder de nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Al tercer día resucitó y la tumba estaba vacía. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué nos avergonzamos de predicar el Evangelio? Contamos todo, pero el Evangelio no lo queremos contar. Salmos 33, versículos 8 y 9. Dice así: que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. ¿A poco no es poderoso nuestro Dios? Amén. Bueno, pues el Evangelio viene cargado de todo esto. Salmos 89, 13, mi hermano, dice así: tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. Salmo 106, 8 y 9 dice así: pero tú, oh Señor, por tu gran amor los salvaste y diste a conocer tu gran poder. Reprendiste al mar rojo y este se secó. Y eso está, ¿te acuerdas que el Señor abrió el mar? Porque el Señor se dirigió y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque iba a pasar su majestad. ¿Por qué no se quedó mojado el piso? Fíjate lo que dice este versículo. Dice: reprendiste al mar rojo y este se secó de miedo, de temor a que iba a pasar su creador. ¿Para qué? Para que pasara su pueblo. ¡Qué tremendo! No, son locuras. Para los malvados, para los perversos, eso es locura. Pero para los rectos, eso es poder. Y tu pueblo pasó por el mar como si fuera el desierto, caminando sin ningún tipo de problema. Isaías 43:13 dice:
yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Por eso mejor más que tener miedo. Una vez a mí me decían, deja el Charlie, dice, él ya se condenó. Dice, tú sigue a la virgencita. Entonces, Charlie ya se condenó. Él ya no sabe. ¿Será verdad? Porque yo también había leído esto. Yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que hago yo, ¿quién puede impedirlo? Si tú estás en la mano de Dios, ¿de qué debes de preocuparte? ¿De quién debes de preocuparte? De nadie ni de nada. Ay, pero es que ahí está el diablo y viene con toda su pandilla. No te preocupes. ¿Quién te va a arrebatar de la mano de Dios si no hay otro Dios más grande que Él? Nadie. Pero preocúpate si tú no estás con Dios, porque te puede aplastar como algo muy pequeño. Jeremías 10:12 dice, con su poder el Señor hizo la tierra. ¿Quién? ¿Dónde están todos los santos? ¿Dónde está María, la Madre de Dios? Con su saber puso en orden el mundo. Con su sabiduría extendió los cielos. Así de sencillo. Y los científicos seguirán, estudien y lo único que se van a encontrar es esto: que el Señor puso orden en el mundo. El Señor hizo todo. Con su sabiduría extendió los cielos. Jeremías 27:5 dice, yo con gran despliegue de poder y con mi brazo extendido hice la tierra y al hombre y también a los animales que están sobre ella y a la tierra se la di a quien mejor me pareció. Amén. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Mateo 28:18. Jesús se acercó. ¿Por qué aquí cambia? Porque Jesús es Dios. Jesús se acercó y les dijo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio? El Padre. ¿Y quién le va a decir al Padre? ¿Por qué se la diste a Jesús? ¿Por qué no se la diste a Santo Niño de Atocha? No, se la dio a Dios, a su Hijo, a su amado Hijo, nuestro amado Salvador. Poderoso es el Señor. Romanos 9:21, mi hermano. ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Yo creo que ya con eso basta para que podamos entender del poder de nuestro Dios, la omnipotencia de Dios, ¿verdad? No hay respuestas para refutar, hermano. ¿Cómo vamos a refutar todo esto? Bueno, el Evangelio va cargado de todo esto del autor. ¿De quién? Del mismísimo Dios. Vienen personas que están embrujadas, que hicieron pacto con el diablo y que vienen, hermano, ven a Jesús, porque el único que te lo puede quitar es Jesús de Nazaret. ¿Cómo vino aquel centurión preocupado por su siervo? Es que ya no está bien malo, ya va a colgar los tenis. Pero si tú dices la palabra, vivirá, se sanará, se levantará. ¿Cuál fue la reacción del Señor? ¡Qué fe tan grande! Conociendo lo que es la autoridad, sabe que yo tengo esa autoridad y confía en mi autoridad, que se haga como tú lo pensaste, como tú dijiste. Poderoso es el Señor. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. No, yo voy a ir a los optimistas para ser mejor persona. No, hermano, no te engañes. No, es que ya soy buena persona. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia y son buenas, pero salen hijos del diablo. Está tremendo, Lo hemos dicho muchas veces. De repente, aquí somos, hermano, Dios te bendiga, hermanito, ay, gloria a Dios, nos usamos, hermano, tú, poder la palabra, pero salen, andan diciendo que aguamos. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede cambiar esa naturaleza, como decía el canto del hermano. Ya no quiero ser más yo,
Quiero parecerme a ti. ¿Será que Dios cuando venga, será que Dios va a salvar a uno que anda a medias tintas, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia? Solamente se engañan. Ellos creen que sí, hermano. Pero desde aquí se empieza a separar la cizaña del trigo. ¿Por qué de repente Dios permite que en la iglesia haya cizaña? ¿Por qué? Es muy parecida la semilla de cizaña a la del trigo. Muy, muy parecida. Solamente Dios puede diferenciarla a la perfección. ¿Y qué tal? Porque si fuéramos nosotros, quita la cizaña, ¿qué tal si te llevas a un trigo? ¿A poco no? Pero nuestro Dios es bien sabio. Lo acabamos de leer, su omnipotencia, su sabiduría. ¿Qué Él hace? No. Es necesario, una parte escritural que dice, es necesario que se mueva ese tipo de gente dentro de la iglesia para que la luz de los que son rectos alumbre. Poderoso es el Señor. No, yo puedo saltarme todos esos pasos, tú tonto, tú tarugo. Yo puedo seguir llevando mi vida, yéndome a la disco, a bailar con Juana al bar de la Buena Juana, y yo puedo seguir haciendo lo que quiera, tú tonto que andas ahí creyéndole al pastor lo que anda diciendo. No, mi palabra, es la palabra de Dios. Cualquier cosa, no me veas mal a mí, no me agarres coraje a mí, ve con mi jefe, ve con mi patrón, ve con aquel que me dice, reclámale todo a él. Sí, amén. Romanos 5:6 dice, porque a su debido tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Por eso es que era tan difícil que los fariseos, aunque tenían la ley de Dios, pudieran cambiar. No podían, hermano. Se hicieron más gandallas. Porque hay iglesias que de repente predican todo, emocionalismo, evangelio adulterado, envenenado. ¿Y por qué no cambian la vida de las ovejas? ¿Por qué? Porque solamente se lo están engañando. Se están engañando. Pero cuando vienen a una iglesia donde se predica la palabra, no, ya no voy, ahí está bien feo, ahí no, está bien aburrido. A mí me predicaron al Dios de amor. Ese es un Dios enojado. Santo es el Señor. Amén. Romanos 8:3, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible de hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Tremendas palabras, ¿verdad? ¿Me voy a avergonzar de predicar esto? Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre. A ver, hermano, dígame, ¿usted es trinitario o es unicitario? Es que yo necesito saber. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú automáticamente, tú te puedes nombrar hijo de Dios. ¿Yo te puedo nombrar hijo de Dios? No, es Él. ¿Por qué? Por simplemente creer en su nombre. Amén. Poderoso es el Señor. La primera carta a los Corintios 1:18, ya lo leímos, pero vamos a recalcarlo. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios, ¿verdad que sí? ¿Tú lo crees? Amén. Sí, amén. Primera a los Corintios 1:23 al 25, dice así. 23 al 25, primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 23 al 25. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Miren, hoy tengo flojera, vengo cansado, hermano. No van a saber, busquen allí en TuYou la película de Jesucristo de Nazaret. Ahí vean. Y luego se aventan unos churros, hermano, que se aprenden lo que es de la película, pero no se aprenden lo que está escrito en la Biblia. No, es que yo vi, es que sí es cierto. A mí muchas veces cuando me han predicado los católicos me dicen que no han visto la película de Jesucristo. Dios mío, en esas películas le ponen, le quitan y le ponen lo que quieren. ¿Cómo puedes tú confiar en una película? No, lee la Biblia. No, tu Biblia está adulterada, tu Biblia le quitaron un libro. Lee la tuya. La misma espada que tengo yo aquí, la misma espada. A ver si no te la encajas solito. Y es cierto, es lo mismo. Hay veces que la traducción
de la Biblia católica es hasta más cruel, es más ruda que la de nosotros. Que yo la he leído. Porque piensan que la mía está cambiada, ¿no? Cuando ya dicen, no, y además se quedan así, santo Dios, si está en mi Biblia. Es que no lees tu Biblia. Por eso sigues pensando que la Virgen te habla. Porque no lees tu Biblia. El único que habla es el Señor. Entonces, poderoso es el Señor. Porque nosotros, ¿quiénes? Los que creemos en el Señor, los que amamos al Señor. Casa de oración, Chimalhuacán, fuente de agua viva, ¿qué predicamos? Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ay, que es que ese Cristo sangriento, no, está feo. Mejor háblame del Cristo de amor. El que está ahí en su foto y sirve, hijo. Tremendo, ¿verdad? Para que los judíos, a Cristo crucificado, para los judíos es tropezadero. Por eso hasta el momento no pueden creer en el Señor. Les es tonto. No pueden porque siguen en la ley. Y para los no judíos es locura. Predícales esto allá afuera, estás loco. No, tú ya tanto. Ahí con los aleluyos vas a cocohuash. Poderoso es el Señor. Amén. ¿Le seguimos o ya le paramos? Primera los Corintios capítulo 2 versículos 1 al 4. Dice así: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con mis palabras, con palabras elocuentes ni sabias, que es lo que hacen muchos. Hablan con palabras que se escuche caché. Dice el versículo 2: más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa. Yo no soy maestro, yo no soy matemático, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy guía de turista, yo no sé nada. Lo único que sé es de Cristo, y Cristo crucificado y Cristo resucitado. Me propuse saber ninguna cosa sino de Jesucristo y a este crucificado. Son dos veces que Pablo dice: el mejor evangelista de todos los tiempos hasta el momento, después del Señor, ¿qué está diciendo? Que prediquemos a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué cosas adicionales puede haber en Cristo crucificado? ¿Qué le vas a querer meter a fuerzas? ¿Qué vas a querer torcer para decir lo que tú quieres decir? Nada. No hay cavidad. Cristo y Cristo crucificado. Y al hablar del Cristo crucificado, tenemos que hablar de Cristo resucitado. Versículo 3: estuve entre ustedes con tanta debilidad que yo temblaba. Que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra, versículo 4, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana. ¿Por qué la iglesia de hoy dice tanta palabrería y hace tantas cosas para persuadir a las personas que vengan a la iglesia? Y cuando empiezan a pasar y a suceder las cosas que le pasan a todos los hombres del mundo y a los cristianos, ya no quieren venir y abandonan al Señor, sin siquiera haberse convertido muchos de ellos, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Oh, tremendo eso. Poderoso es el Señor. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de ¿qué? De poder. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 23. Perdón que me estoy yendo rápido para alcanzar a mencionarlo. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios. ¿Qué nos predicó el hermano Alfonso? ¿Que es poderosa? ¿De quién? De Dios. Porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vuelvo a lo mismo. Me voy a avergonzar de predicar eso. ¿Por qué a veces yo dejo de platicar tantas cosas? Mis vivencias, cuando me encontré con la muerte, tuve un encuentro y hablamos y se me puso. ¿Por qué no platico cuando me iban a atropellar y que no sé por qué no me atropellaron? Yo estaba enfrente del carro. ¿Por qué no hablo de tantas cosas? Porque no, hermano, eso no. Esto es lo poderoso. Hay veces que cuando pasan a dar testimonio cuentan: es que yo era marihuano y le pegaba a mi mujer
y yo era esto y lo otro, y cuentan todas sus cosas. Hermano, yo por eso no hablo de mi testimonio, porque me da vergüenza lo que yo hacía. Pero eso es lo que le gusta a la iglesia evangélica de esos días, los testimonios. Y entre más hijo del diablo, desgraciado sea, mejor. Yo vendía droga, maté niños, los descuarticé, me los comí, y aparte le pegué a mi mujer, y luego a mi mamá, y tantas cosas, mi hermano, pero eso les encanta. Le encanta escuchar a la iglesia ese tipo de cosas, pero predícales al Cristo crucificado y tengo que hacer una llamada. O sea, no, hermano, es fuerte, ¿verdad? Vamos a ir todos agujerados. Pero después Cristo va a poner su mano y te va a sanar de todo eso. Y tu vida va a ser otra. Sí, amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué dice después? Para salvación. Esa palabra salvación. La palabra salvación ocurre 5 veces en Romanos. La forma verbal ocurre 8 veces. Esta palabra clave tiene el significado básico de ¿qué, hermano? De liberación o de rescate. Cristo libera, Cristo rescata. El poder del Evangelio libra a las personas de la perdición, como dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Dios, el poder del Evangelio libra a las personas de la ira de Dios. Como dice Romanos 5:9, con mucha razón, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. ¿De quién? De Cristo Jesús. También son ¿qué? Liberados de la ignorancia espiritual voluntaria, porque hay muchos que no quieren, porque no. Si yo no sé, entonces Cristo no me va a acusar. No, vas a ser acusado por no querer saber. El libro de Oseas, el profeta Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Y fíjate lo que va a hacer, eso es condenación. ¿Qué dijimos que es el pecado en la serie del Espíritu Santo? ¿Qué es el pecado más horrible que condena al infierno? Rechazar a nuestro Señor Jesucristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, no, amigo, más feo que condena, rechazar al Hijo de Dios, rechazar a Jesucristo. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que rechazan? No, mira, yo aquí me quedo con mis sanjuditas. Yo lo siento, hermano, porque está rechazando al Hijo de Dios. Y eso es algo que la ira de Dios va a venir. ¿Por qué? Fíjate lo que dice: puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te voy a desechar del sacerdocio. Porque muchos pastores así son. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. ¿A poco no podrá hacer eso él? Es el temible, es el Dios todopoderoso. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice: entre llamas de fuego, para darle su merecido a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una verdad, son verdades del Evangelio. Entre llamas de fuego, dice el apóstol Pablo. ¿De qué los libera? ¿De qué los salva? De la indulgencia maliciosa en el pecado. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren estar aquí, mis hermanos, ministrando? ¿Quieren ser el pastor? ¿Quieren ser los músicos? ¿Quieren ser evangelistas? ¿Quieren ser predicadores? Pero no quieren dejar su vida. ¿Cuántos quieren seguir el evangelio? ¿Quieren tener las bendiciones de los ministros de Dios? Pero, ay, hermano, ya vamos porque me va a pegar mi mujer. Y no estamos hablando de machismo ni de feminismo, pero le tienen más miedo al cónyuge que al mismo Dios. Ay, hermanos, que me van a correr del trabajo y esto y lo otro. Ahora, no digo, hay muchas circunstancias, hay que tenemos que ser cumplidos, tenemos que ser trabajadores modelo en lo que trabajamos, mis hermanos. Pero habrá veces que eso va a chocar con el Señor. ¿Qué vas a preferir? ¿Tu trabajo o el Señor? ¿Tu trabajo o tu salvación?
Tremendo, Ay, pero que aquí dice, no, yo ya voy a dejar a mi mujer, a mis hijos, y me voy a ir a la obra, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi papá. No, chunga. No, hermano, no se está refiriendo a que abandones a las personas, sino a que tengas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sobre todo, es todo, mi hermano. Pero eso no quiere decir que la dejes sin comer a tu esposa, que no le compres a tus niños. No. Tienes que cumplir con tus responsabilidades, pero se está refiriendo a otro tipo de cosas. ¿Cómo qué? Porque a veces están las contiendas. Sale la abuelita. Si tú, mijito, te vas con los aleluyos, entonces ya no te voy a dejar la herencia. Estás desheredado, no te conozco. Para mí, has muerto. Ay, no, pastor, es que ¿cómo me voy a quedar? Me van a desheredar. Bueno, eso es lo que está diciendo, de dejar todo eso. Te vas a liberar. Cristo te está llamando a la libertad. Había un hermano que trabajaba vendiendo, era cantinero, y me decía, hermano, ¿será malo que yo trabaje de cantinero? Déjame ver. En la llaga. El alcohol es veneno, hermano. Entonces, ¿será pecado andar envenenando a la gente? Algo que el Señor dijo, el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, haciendo una alusión a todos los pecados, dice que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Será pecado? Les estás dando el veneno para que se pierdan. ¿No te da vergüenza venderles ahí bebidas adulteradas, lo que sea? Pero te da vergüenza predicarles el evangelio. Hay trabajos que son para cristianos y trabajos que no son para cristianos. Tendremos muchas veces que renunciar a hacer un sacrificio. Cristo sacrificó todo, sacrificó su propia vida para salvación tuya y salvación mía. Pero a nosotros nos cuesta sacrificar un poquito. ¿Quién dice que no te puede dar un mejor trabajo, hermano? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿De qué te hace libre también, no? ¿De qué te salva? ¿De qué te liberta? De las tinieblas de la religión falsa. Colosenses 1:13 dice así: y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántas personas en la religión popular, mi hermano, dan mandas, van caminando de rodillas en la base, que hacen un sinfín de cosas, pero no antes? No, es que a mí me habló, hizo un milagro. ¿Habrá hecho un milagro el ídolo? No, es que a mí, yo le dije a la virgencita que me ayudara con mi hijo así, que yo no podía. Yo le dije y se me cumplió. Ahora tengo a mi chamaco. ¿Habrá sido la virgencita? No. ¿Quién fue? Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, es tan bueno, su amor es tan grande, que aún viendo tu ignorancia, que aún viendo tu maldad adorando ídolos, aunque tú le vayas a achacar el milagro a un ídolo, Él aún así te ama, esperando que te vuelvas a la arrepentir, como lo hizo con Pablo. Sí, amén. Poderoso es el Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La religión falsa, no tenemos que andarnos mezclando con nada de eso, mi hermano, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vaya que fuimos adquiridos a precio de la sangre preciosa de su amado Hijo, su único Hijo, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas. El que roba ya no roba. El idólatra ya no le da adoración a los ídolos, le da adoración solamente a Dios. El borracho ya no toma marihuana, tampoco ya no se droga. El chismoso ya no anda haciendo chismes. El peleonero ya no pelea. ¿Por qué? Porque Cristo lo sacó de las tinieblas para traerlo a la luz. Y como ahora ya ve, dice: esto es malo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si lo sigues haciendo, un día vas a estar delante de la presencia de Dios. ¿Y quién te va a salvar? Sino otro Dios más poderoso que Él. Porque, poderoso, Él rescata las almas del castigo definitivo por su pecado, es decir, la separación eterna de Dios y el castigo eterno.
Poderoso es el Señor. Amén. Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, y al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es, ¿qué? Poder de salvación para aquel que cree. Esa palabra vamos a ver qué es. Cree. A veces pensamos que por creer cualquier cosa, mi hermano. Yo creo, ¿no? Ya creyó. Hay muchos que dicen esa palabra, no, hermano, hizo la oración de fe. Le dijimos, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y dijimos, sí, eso cualquiera lo hace, hermano. Hasta los hijos del diablo, que son mentirosos, van a mentir y decir, sí lo quiero, sí lo quiero. ¿Cuántos hijos del diablo no aceptan a Cristo por venir a seducir a las siervas? Por venir a seducir a los siervos. ¿Cuántos no es un hijo del diablo? Son hijos del diablo. ¿Quién es el diablo? Es el padre de mentira. ¿Tú crees que son sinceros? ¿Tú crees que no mienten? No, mienten en grande como el bien. Creer y dicen, no, ya hizo su oración de fe, ya confió, ya creyó. Vamos a ver si es cierto. Creer, hermano, creer es confiar. Creer es apoyarse en, de acuerdo al vocablo griego, o tener fe en. Eso es creer. Aplicado al concepto de salvación, este término ocurre por lo general en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que creen. A los que crean, pues cuando decimos creyó, hermano, a veces no es como nosotros que pensamos que nada más es decir, es que ya creyó. Es que yo lo vi que tiró sus lagrimitas. Es que yo lo vi que estaba con sus manos levantadas. No, hermano, a veces cualquiera lo puede. Vea un concierto de Chente, también se salían las lagrimitas. Vea un concierto, también se enchina la piel. Vea un baile, también allá andan los que levantan las manos. También allá bailan, hermano. ¿Serán esas razones? Pero no quiero decir que no son a veces manifestaciones de alguien que ha creído, sí, pero no son las que la Biblia dice. Entonces, la cual recalca que la fe no solo es un acontecimiento histórico que sucede una vez en la vida de una persona, sino una condición perseverante y continua. ¿Qué quiere decir? Que trae un cambio a la vida de una persona. Poderoso es el Señor. La fe, la verdadera fe que salva es sobrenatural, un don gratuito de Dios que Él mismo deposita y produce en el corazón. ¿Quién lo deposita? Dios. No lo podemos depositar nosotros, aunque nosotros querramos persuadirlos a creer. Si no es Dios, entonces no va a ser genuino. Efesios 2:8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Y es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de la justicia verdadera, hermano. El único medio. La fe salvadora consiste en 3 elementos, hermano. Ya estamos terminando. Primero, la fe salvadora consiste en 3 elementos. El primer elemento es el elemento mental. La mente entiende el Evangelio y la verdad acerca de Cristo. Romanos 10, 14 al 17 dice, solamente leemos el 14, ¿lo lees en casita? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? Versículo 17. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios le dio el sentido del oír al cristiano? ¿Cómo escucharía el Evangelio si no tuviera oídos? Por eso él son los oídos.
a raíz de que pudieran escuchar la palabra de Dios. El segundo elemento de los tres, hermano, es el emocional. La palabra, la persona manifiesta que ha acogido la veracidad de esos hechos con tristeza por el pecado y gozo por la misericordia y la gracia de Dios. Cuando uno se convierte, mi hermano, hay quienes en lo personal, por ejemplo, yo me la pasaba chichi y de repente levantaba la cabeza y decía: Señor, yo no soy digno de ti. Me metí, me ensucié y me revolqué en el mundo, toqué para el mundo, Señor. No soy digno de estar parado delante de ti. Me daba tristeza conmigo mismo por todo lo que había hecho, por mi ignorancia en incredulidad. Y no era justificación, como dice Pablo en primera carta a los Timoteos 1:12. Pero también al mismo tiempo me daba gozo la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque es algo que Él pone, como decía, lo pone y tú lo empiezas a sentir y dices: gracias, Señor, porque ahora soy salvo. Vas a las alabanzas, yo no sé ni por qué, pero ya estaba yo aplaudiendo. Yo no sé ni por qué, pero ya estaba yo cantando, levantando mis manos. De repente yo veía que algo me contagiaba. Yo quería sacar esa alegría, ese gozo que me había traído la misericordia de Dios. Amén. Como dice Romanos 6:17, dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y el punto 3, el elemento 3, es el volitivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mi hermano? Esto quiere decir que el pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación. Para Él no hay otra cosa, para los cristianos no hay otra cosa que los salve más que Cristo. La fe genuina siempre producirá obediencia auténtica. ¿Por qué muchos no son obedientes? Porque no tienen fe auténtica. Ellos creen y hablan de su fe acerca, o sea, a su manera, de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a lo que ellos creen. Oh, Señor mío. Romanos 4:13 dice: pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado como justicia. Por otra parte, Juan 8:31 dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Y terminamos el por qué dice al judío primeramente. Dios escogió a Israel para que fuera su nación y su testigo personal. Esto lo menciona en Éxodo 19:6. Por lo cual dio privilegios especiales a ellos. Romanos 3:2 dice: de mucho y muchas razones, en primer lugar a los judíos se les confió la palabra de Dios. El ministerio de Cristo se dirigió primeramente a Israel, como lo dice Mateo 15:24. Él respondió: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y fue de Israel que la salvación habría de venir al mundo entero. ¿Por qué? ¿Dónde nació Jesús? Y después dice al griego: a quienes después vendría la salvación por la desobediencia de Israel, a los no israelitas, a los no judíos. Y ahí entramos tú y yo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Yo creo que ahora vas a pensarlo 2 veces antes de avergonzarte de predicar el evangelio. Conociendo todo eso, conociendo esto, yo creo que ya no vas a sentir miedo ni vas a sentir vergüenza de predicar el evangelio. Bendito nos. Vamos a orar, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, siempre tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte más, conocer más acerca